Era la madrugada del 16 de julio de 1945 y Robert Oppenheimer esperaba en un búnker de control el momento que cambiaría el mundo. A unos 10 kilómetros de distancia, la primera prueba de bomba atómica del mundo, cuyo nombre en código era Trinity, estaba programada para llevarse a cabo en las arenas del desierto Jornada del Muerto, en Nuevo México. Oppenheimer era una imagen del agotamiento nervioso. Después de 3 años como director del proyecto Manhattan, su peso se había reducido a poco más de 52 kilogramos. Con unos 78 metros de altura, era extremadamente delgado. Había dormido solo 4 horas esa noche, desvelado por la ansiedad y la tos de fumador. En los minutos finales de la cuenta regresiva, un general del ejército observó de cerca el estado de ánimo de Oppenheimer. Se puso más tenso a medida que transcurrían los últimos segundos, apenas respiraba. Cuando se produjo la explosión, eclipsó al sol. Con una fuerza equivalente a 21 kilotones de TNT, la detonación fue la más grande jamás vista. Creó una onda de choque que se sintió a 160 kilómetros de distancia. Mientras el rugido envolvía el paisaje y la nube en forma de hongo se elevaba en el cielo, la expresión de Oppenheimer se relajó en una de tremendo alivio. Los nuevos descubrimientos científicos pueden despertar la curiosidad, explicar lo desconocido e incluso mejorar el mundo. Pero ¿qué sucede cuando un científico se arrepiente del conocimiento que ha desatado? Nacido en la ciudad de Nueva York en 1904, Julius Robert Oppenheimer era hijo de inmigrantes judíos alemanes que encontraron riqueza en el comercio de importación de textiles. Se graduó de la Universidad de Harvard summa cum laude después de solo 3 años de estudio. Luego estudió física teórica, tanto en la Universidad de Cambridge como en la Universidad de Göttingen, en Alemania, donde obtuvo su doctorado a los 23 años. El joven físico pronto se codió con las figuras científicas más importantes de su época, y su trabajo académico avanzó en la teoría cuántica y predijo todo, desde el neutrón hasta el agujero negro. También fue un aprendiz voraz fuera de las ciencias. Aprendió sánscrito, estudió religión y se alineó con una variedad de causas progresistas. Después de que Estados Unidos se uniera a los aliados en 1941, se le pidió a Oppenheimer que participara en el ultrasecreto Proyecto Manhattan, cuyo objetivo era desarrollar un arma atómica. Mientras se esforzaba por descubrir qué tendría que suceder para desencadenar y mantener el tipo de reacción en cadena de neutrones necesaria para crear una explosión nuclear, los superiores de Oppenheimer quedaron impresionados por su amplio conocimiento, ambición y capacidad para trabajar e inspirar a otros científicos. En 1942, el ejército de los Estados Unidos le pidió a Oppenheimer que dirigiera el laboratorio secreto donde se probaría la bomba. Mientras los oficiales del ejército buscaban lugares apropiados para tal laboratorio, Oppenheimer, quien amaba el suroeste de Estados Unidos y era dueño de un rancho en Nuevo México, sugirió el sitio de los Alamos Ranch School, una escuela privada para niños cerca de Santa Fe. Pronto supervisó a cientos, luego a miles de trabajadores en lo que se conoció como el laboratorio de los Álamos. Oppenheimer no solo reunió un grupo de las mentes científicas más brillantes de su tiempo, sino que las inspiró, incitó, organizó y presionó para que actuaran. Estaba presente intelectual e incluso físicamente en cada paso decisivo. Esa presencia resultó en una atmósfera única de entusiasmo y desafío, y en una reacción en cadena de descubrimientos científicos que produjeron la primera arma nuclear del mundo. El 16 de julio de 1945, Oppenheimer y otros se reunieron en el sitio de prueba Trinity, al sur de los Álamos, para el primer intento de explosión nuclear del mundo. Fue un momento tenso. Los científicos sabían que la bomba, a la que habían apodado Gadget, daría forma al futuro del mundo. Pero también creían que podría poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Aunque la guerra en Europa había terminado, los funcionarios estadounidenses temían que aún les esperaba la fase más sangrienta de la guerra, los ataques contra el propio Japón. La esperanza era que la nación pudiera obligar a Japón a rendirse, amenazando con usar la nueva arma. Realizada en secreto, la prueba funcionó. Como Oppenheimer relató más tarde en una entrevista de 1965, el momento le había recordado una línea del Bhagavad Gita hindú. Vishnu está tratando de persuadir al príncipe de que debe cumplir con su deber, y para impresionarlo adopta su forma de múltiples brazos y dice: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 de las bombas que Oppenheimer había ayudado a desarrollar sobre Hiroshima y Nagasaki. Se cree que un mínimo de 110,000 personas murieron en las explosiones, que acabaron con ambas ciudades en una escala de devastación nunca antes vista hasta entonces. Oppenheimer había formado parte del comité científico que recomendó al Departamento de Guerra desplegar la bomba contra Japón lo antes posible. Todavía se debate históricamente sobre si el gobierno escuchó las súplicas de los científicos de que la bomba se desplegara solo contra objetivos militares o que se probara públicamente de antemano en un intento de forzar la rendición de Japón. La noche del bombardeo de Hiroshima, Oppenheimer fue aclamado por una multitud de colegas científicos en los Álamos y declaró que lo único que lamentaba era que la bomba no se hubiera terminado a tiempo para usarla contra Alemania. Pero aunque estaban emocionados por su logro, los científicos estaban horrorizados por la pérdida de vidas civiles en el ataque, preocupados de que el futuro de las armas alentaría futuras guerras en lugar de disuadirlas. Unas pocas semanas después del bombardeo, Oppenheimer escribió una carta al secretario de guerra advirtiendo que la seguridad de esta nación no puede
residir total o principalmente en su destreza científica o técnica. Solo puede basarse en hacer imposibles las guerras futuras. Pero Oppenheimer también defendió el proyecto Manhattan y la bomba que le habían encomendado construir, argumentando que había sido necesario comprender completamente las posibilidades de la ciencia nuclear. No obstante, Oppenheimer pasó gran parte de su vida después de la guerra presionando para la disuasión nuclear, oponiéndose abiertamente a los intentos de Estados Unidos de desarrollar una bomba de hidrógeno más potente después de que la URSS hiciera avances con su propia bomba. En cambio, Oppenheimer dijo que Estados Unidos debería considerar el uso de armas nucleares solo de manera táctica y buscar otros usos de la tecnología nuclear, como la generación de energía. Esto le valió enemigos políticos y lo puso en el punto de mira del Red Scare o temor rojo, una era política estadounidense de histeria anticomunista durante la Guerra Fría. En una audiencia de 1954 que investigaba sus supuestas simpatías comunistas, la Comisión de Energía Atómica revocó su autorización de seguridad. La medida solo se revirtió en 2022, después de que los funcionarios de gobierno revisaran el caso de Oppenheimer y descubrieran que la investigación había sido defectuosa e ilegal. Él no encajaba en las categorías fáciles de pronuclear o antinuclear, era una figura engañosa. Oppenheimer nunca volvió al servicio del gobierno, sino que fundó la Academia Mundial de Artes y Ciencias y dio conferencias sobre ciencia y ética hasta su muerte en 1967. Aunque había ayudado a crear el arma necesaria que puso fin a una guerra, destruyó 2 ciudades enteras y marcó el comienzo en una nueva era peligrosa, presionó contra la proliferación nuclear por el resto de su vida. En un sentido crudo que ninguna vulgaridad, ningún humor, ninguna exageración puede extinguir por completo, dijo en 1950 que los físicos han conocido el pecado, y esto es un conocimiento que no pueden perder. Oppenheimer fue una mente brillante, un físico teórico con una visión excepcional. Sin embargo, su trabajo en el proyecto Manhattan lo llevó a enfrentar dilemas éticos y morales que lo persiguieron por el resto de su vida. En el momento de la creación de la bomba atómica, Oppenheimer tenía plena conciencia sobre las devastadoras consecuencias que esta arma podía tener sobre la humanidad. A pesar de sus preocupaciones, Oppenheimer siguió adelante con su proyecto por razones pragmáticas. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, y los aliados temían que Alemania pudiera desarrollar primero esta tecnología. Oppenheimer y otros científicos creían que su trabajo en el proyecto Manhattan era necesario para evitar una catástrofe aún mayor. Oppenheimer, al igual que otros científicos, se enfrentó a una pregunta trascendental. ¿Fue justificada la creación de esta arma, a pesar de las terribles consecuencias humanas? La experiencia de Oppenheimer ilustra la complejidad de la ética y la responsabilidad de los científicos en el desarrollo de tecnologías poderosas y potencialmente destructivas. La fabricación de la bomba atómica puede ser vista como un ejemplo, donde el fin logrado no justifica plenamente los medios utilizados, dado el costo humano y el impacto global de esta tecnología. Si nos aferramos a la idea de que el fin justifica los medios, terminaremos aceptando cualquier acto, por más repugnante que éste sea, siempre y cuando logremos lo que buscamos.